Hola amigos, nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Constructores de Matrimonio del Ministerio Unidos por Siempre. Ustedes saben que este programa está diseñado de manera tal que nuestros invitados van a compartir un testimonio. Siempre venimos y compartimos un testimonio. Pero no solamente son los hechos, son las heridas, los problemas, los dolores por los que se pasan, pero muy especialmente las victorias que Jesucristo nos da a lo largo de nuestra vida, cuando este personaje, cuando Dios llega a nuestra familia, a nuestro matrimonio y transforma toda esa cadena de fracaso en una hermosísima cadena de victoria. Y también queremos decirles que este programa tiene como propósito principal llevarles una palabra de aliento, de esperanza, de dirección, de consuelo a su matrimonio, decirles que así como las parejas que han venido a compartir acá han podido salir de circunstancias dolorosas, aquí han estado parejas que se han agredido, que han usado armas cortopunzantes y han provocado lesiones graves en sus cónyuges, personas que también han usado otro tipo de arma, la lengua, para dañar el corazón de las esposas o los esposos, la traición, el adulterio, y de todo ese montón de fracasos, Dios ha convertido, como dice la Escritura en Nehemías 4, ese montón de ruinas quemadas en un hermoso templo donde habita el Espíritu Santo y donde ahora se le sirve. Nos da muchísimo gusto que usted nos permita llegar a la intimidad de su hogar, porque esto no es un programa cualquiera. Este es un programa donde vienen aquí los amigos invitados a compartir de lo que hay en su corazón, no lo que hay en su cabeza, sino en su corazón, sus temores más profundos, los pecados en los que se incurrieron, que tal vez nadie sabía, más que Dios y la persona con que los cometieron. Pero vienen aquí para decirle que a pesar de todas esas circunstancias, una vez que Dios entra en el escenario de su vida, ese escenario se transforma. Hoy tenemos una pareja, amor, a la que nosotros queremos mucho, ¿verdad? El ingeniero Sergio Sánchez. Sergio es ingeniero industrial, y Aida Gutiérrez, que es su esposa y es licenciada en Ciencias de la Comunicación, un ingeniero experto en números y una licenciada experta en comunicación, en hablar, ¿verdad? Pareciera que las cosas irían bien, todo nos cuadra matemáticamente y la comunicación es buena. Veremos más adelante si así era, pues. Porque por lo menos por los títulos pareciera, ¿verdad, amor? Qué tremendo, Sergio, ¿verdad? Sí. Y así es. Bienvenidos, muchachos. Muchísimas gracias. Y antes de comenzar el programa, pues ya se están conectando, como siempre, pues nos están viendo, están conectándose con nosotros desde Ecuador, ¿verdad? Los primeros saludos para Rebeca, un abrazo y gracias por saludarnos y conectarte con nosotros. A Gabriela en Ecuador también, ¿verdad? A Rebeca, a Chile, a Claudia en Chile también, ¿verdad? Le mandamos saludos, les mandamos abrazos. La gente que se está reportando de nuestro país, porque ya están en los grupos de oración, están conectando, se están reportando. Así que saludos a Lía, a Walter y Liceda, a la doctora Zulaika, un abrazo fuerte. A la gente de Rivas, gente de Carazo que están por allá. En León, a todos nuestros hermanos en León que ya se están reportando, incluyendo, dice, para la actividad que tenemos el sábado, así que los esperamos también el sábado. Y también queremos saludar a doña Raquel, ahí en el Salón Adela, dice que están sintonizando los programas de televisión y que han sido de edificación, así que un fuerte abrazo. Bueno, vamos entrando, Sergio, en materia. Nos da gusto que estén con nosotros. Ustedes ya han estado anteriormente. No, Esta es la primera vez. Esta es la primera bueno, vez. siempre hay una primera vez. Nos da gusto que de verdad que estén acá. Ustedes ya son de 7 años, creo 7 años y medio, ¿verdad? Tengo 9, creo. O 9, Sí, 9 años en el ministerio. 2010. Pero esto es importante, porque aquí no cosemos a nadie maduramos con carburo. Hay personas que han tomado menos tiempo para venir a la televisión, año y medio, 2 años. Hay otros que han ido más despacio. Ustedes son uno de esas parejas. Pero lo que nos ha gustado es que han venido gradualmente, pero con un paso firme, con un paso constante. Con decisiones, bien. Con decisiones. Perseverando. ¿Y cómo está, Sergio? Bien, gracias al Señor, ¿verdad? Porque primero
hay que darle gracias a él, ¿verdad? Que estamos reconstruyendo. Y a la ida, de paso, también. También. Pero primero a Dios. Ya se compuso también. Primero a Dios. Primero a Dios. Ya se compuso eso, Enrique. Todavía está en el proceso, pero yo también. Yo siento que tenemos algo hermoso. Mira, dice Sergio, primero gracias a Dios, y se conmueve. Está comenzando a hablar y ya está conmovido. Sí. Qué cosa más hermosa la que Dios ha podido hacer en vos, entonces, en todo este tiempo que hemos esperado 10 años, Aida, 10 años. para que estemos acá en este programa de Qué televisión. hermoso, qué lindo. ¿Y vos cómo estás, Aida? Contenta, feliz, dándole gracias al Señor también, porque es una bendición que podamos estar aquí y dar a conocer cómo fue nuestra vida antes, durante y después. Darle gracias al Ministerio Unidos por siempre. Gracias por ayudarnos a fortalecer nuestro matrimonio firmes en Cristo Jesús, como es su lema. Y gozoso de poderle dar todo el honor y toda la honra y la gloria al Señor. Bueno, quisiéramos ir comenzando, Sergio, y casi siempre lo hacemos para que las personas se vayan identificando con ustedes. Darnos a conocer un poquito cómo fue nuestra niñez, nuestra juventud. Me gustaría que empezaras por ahí, Sergio. Ok. Bueno, yo soy Sergio Sánchez, ¿verdad? Nací en una familia católica, somos mi papá, mi mamá y yo soy el último de 5 hermanos. O sea, de verdad que pues la diferencia con mi hermano que yo le sigo es 5 años. O sea que yo prácticamente no estaba programado. Mi papá tenía 38 años cuando yo nací y mi mamá 31. Entonces, quizás yo no estaba programado, pero sí me acogieron con mucho amor. Me llenaron de todo el amor posible que ellos podían otorgarme. Desde que yo tengo uso de razón, mi mamá y mi papá siempre me bendijeron bien, me amaron, me protegieron, tal vez me sobreprotegieron incluso, a la manera que ellos podían, ¿verdad? En su momento. Sí, desde bebé yo quedé, digamos, al cuidado de las muchachas de servicio en mi casa, porque mi papá y mi mamá tenían que trabajar duro para poder mantener a la familia de 5 hermanos, ¿verdad? Y ellos. Entonces, sí, crecí bien. Cuando mi mamá y mi papá estaban en la casa, pues mi mamá es más comunicativa y más afectiva. Mi papá fue un poco menos afectivo y más solitario, digamos. Entonces fui creciendo en ese ambiente. Mis hermanos, como ya eran mayores, pues no tenía, digamos, un compartir con ellos tan frecuente. Pero entonces crecía con mis amigos de colegio y mis primos, tal vez, en una niñez sana y bien llevada, ¿verdad? Nunca me hizo falta la comida, la dormida, ni nada por el estilo. Cuando decís, Sergio, que te vas relacionando pues por las edades y eso, pues tus hermanos ya no eran tan cercanos a vos, entiendo que eran como tus amigos, más bien los que te llevaban alegría, jugabas más con ellos, compartías sí, era con ellos. Con mis primos, digamos, pero que tenía uno cercano, y después con los amigos, compañeros de colegio, pues eran los que, digamos, en las alegrías y los juegos era más con gente de la calle, de fuera que en la propia familia por las diferencias de edades, ¿verdad? ¿Y en tu caso, Aida? En mi caso, yo soy la menor de 4 hermanos. Sí, soy la menor y pues también mis padres pues nos llenaron mucho de amor. Mi papá muy juguetón, mi mamá haciendo todos los quehaceres de la casa, dándonos todo el amor que ellos podían darnos, pero a la vez, dentro de ese amor, en el seno familiar se daban situaciones entre mi mamá y entre mi papá. Y que eran pues las discusiones, porque a pesar de ese amor que como padres nos daban, sin embargo, habían situaciones que se daban en el matrimonio que afectaban, por supuesto, a la familia. Entonces, de repente, mi papá, digamos, salía,
y ya llegaba tarde, entonces ya venía mi mamá y empezaban las discusiones y los pleitos. Entonces, hasta los 7 años, que cuando mi papá estaba en la casa, porque luego tuvo 6 años preso, y ya 6 años estuvo, entonces quedamos sin mi papá fue preso político en 1979, y luego cuando ya sale, yo ya tengo 12 años, él vuelve siempre, digamos, en esa situación con las discusiones con mi mamá, y yo miraba, digamos, el irrespeto que se daba en mi hogar de parte, pues, de mi mamá hacia mi papá, con violencia, porque mi papá sí llegaba tomado, entonces ya mi mamá había una manera de cómo respondía, y sucede que dentro de eso, pues, a pesar de que ellos querían darnos su amor, hacía falta, digamos, esa armonía en la casa que nos daba. Una pregunta, Aida. Yo te estoy escuchando, pero también estoy sacando cuenta. Es decir, tu papá pasó 6 años en la cárcel. Yo tenía 12 Entiendo cuando que vos él salió. tenías 6 años entonces, Sí. cuando él cae preso. Sí. Y cuando viene se encuentra con una preadolescente de 12 años. Sí. Y en esos 6 años que pasaron, porque también dijiste que tu papá era más afectivo, más juguetón, entiendo que era el que más te acariciaba, más te tocaba, te juego, como yo juego Así con mis es. hijas, ¿verdad? Y que ahora con mis nietas. Nos hoy enseñó tuve- a nadar, a Exacto. andar cuidando todos los animalitos, Ujú. a subirnos arriba ¿Y del qué pasó en ese árbol. periodo de 6 años? ¿Qué en tu corazón? ¿Qué sentiste en ese periodo de 6 años? Normal, digamos que uno dice, bueno, primero lo extrañé, pero interiorizando más. Había mucha tristeza, mucha soledad, y como a mi mamá le tocó salir a trabajar, entonces Ujú. pasábamos solo los 4 hermanos. Ujú. Y fue doloroso, fue doloroso, pues, porque no teníamos a mi papá, que era tan juguetón en realidad, y permanecíamos, pues, la mayor parte del tiempo haciendo actividades de paseos y de todo tipo, y de jugar también, de andar a caballo, de lo que fuera. Mi papá y cualquier cosa nos inventaba. Y luego cuando mi mamá entonces le toca ir a trabajar y no teníamos al papá, entonces era tristeza, había mucha tristeza en mi corazón, y soledad. Sí. Y estamos hablando de una niña de 6 a 12 años. Ahora, y cuando tu papá viene y se reincorpora al círculo familiar, Fue un poco difícil porque me hablaste de la reincorporación, Sí. pero lo dirigiste, lo enfocaste, perdóname que quiera precisar esto, porque lo enfocaste en la relación de tu papá con tu mamá, pero con vos. Fue difícil un poco porque como ya nos encuentro en una etapa, ya tenía mis hermanos adolescentes y yo preadolescentes, entonces había cambiado un poco ya, y nos sentíamos distanciados. No había, digamos, como una confianza, ya no era lo mismo, y entonces, a pesar de que ya había regresado a la casa, pero había una distancia. Y Y cuando vos ves esa relación de tu papá y tu mamá, Aida, y vos decís, vienen los reclamos, mi papá llega alcohólico, vienen los conflictos, ¿qué pasaba en vos? mi papá, bueno, nos hacía pensar que todo era un juego cuando pasaban esas cosas, y hacía chiste cuando mi mamá le tiraba un zapato o le rompía la camisa, y lo hacía juego. Y sin embargo, realmente nos impactaba, pues, o sea, porque era una situación, era un ring lo que hacían en la casa, pues, cuando mirábamos esa situación. ¿Vos fuiste aprendiendo estas cosas de tu mamá? Definitivamente que fui guardando esas situaciones para que luego afectaran directamente mi noviazgo incluso. Es que, por ejemplo, me da esto para un comentario, Sergio, y después te paso la palabra porque yo digo, bueno, hay familias que tal vez no tienen la circunstancia de la separación porque un miembro, en este caso tu papá, está en la cárcel. Pero es que hay un montón de gente que está encarcelada y no necesariamente en una cárcel con barrote de hierro. Están encarcelados en el alcoholismo, son prisioneros del alcoholismo, son prisioneros de las adicciones, son prisioneros de drogas, son prisioneros del trabajo, del adulterio. Y entonces, aun cuando puedan estar libres, entre comillas, vos ves que son gente ausente en su casa.
porque están repartidos entre el trabajo, los amigos, el alcohol y el adulterio, y nunca están en su casa, porque están prisioneros en esos barrotes invisibles del pecado, del vicio, de la adicción. Y hay una familia que ni siquiera puede honrar pues a esa persona porque aquel está preso y está sufriendo y te compadeces, pero a lo miras como un victimario, porque en lugar de estar con la familia, está con las amantes, está en el alcohol, está con los amigos o con simplemente el afán del trabajo. Yo digo para que usted también vaya meditando junto con nosotros, reflexionando junto con nosotros y vaya permitiéndole al Espíritu Santo, que usted dígale, revisa mi corazón, Espíritu Santo, y se va a dar cuenta que le va a estar hablando a través del programa, a través de Sergio y Aida. Sergio, y cuando vos llegas a la adolescencia, ¿qué cosas marcan tu vida? Bueno, digamos, esa le había hablado antes de la niñez, digamos, mi niñez, y hasta los 10 años, digamos, fue así, porque nosotros vivíamos en Masaya. Y, pero como mi mamá y mi papá ya trabajaban en Managua, mis hermanos comenzaron a ir a la universidad y era en Managua. Entonces se da una situación ahí, cuando yo tengo 10 años, 11, el 2 de febrero de 1979 nos trasladamos familiarmente de Masaya a Managua. Entonces ahí, pero la rutina seguía siendo la misma, en el sentido de que mi mamá y mi papá siempre estaban en el trabajo, pues. Y yo crecí entonces con mis amigos y crecí con la muchacha pues que estaba ahí en la casa y me decía, Sergio, ¿vas a estudiar o vas a comer o vas a...? Y la verdad pues es que en lo que es académicamente yo nunca tuve problemas, siempre fui, digamos, un muchacho aplicado, en el sentido de que yo me responsabilizaba por mis propios estudios, pero sí carente de afecto de mis padres y de guía, ¿verdad? Y me doy cuenta pues ahora que sí una guía me hizo falta en mi vida, en esa etapa pues tan importante como es la preadolescencia. De tal manera que mi única forma de divertirme era andar con los amigos en la calle y ver televisión, ¿verdad? Aunque no descuidaba mi parte académica, pero eso fue lo que comencé a hacer. De repente, pues los amigos en los años 80, ¿verdad? No había mucho que divertirse también. Entonces lo primero que me invitaron para divertirme era el cigarro y el alcohol. ¿Qué edad tenías? 13 años. Ahí inicia tú. Yo di mis primeros pasos en el alcohol a los 13 años, ¿verdad? A los 13 años. A los 13 años. Siempre es importante esto porque me llama la atención que la mayoría de las personas, hombres o mujeres, que han venido aquí, casi siempre, con contadísimas excepciones, comienzan en esta edad temprana. Yader vino aquí y se comencé temprano. Héctor vino aquí y dice, comencé con amigos porque tenía amigos mayores, comencé temprano. Vino Walter, exacto, y comencé temprano. Y te estoy hablando de los últimos 4 o 5 testimonios que han venido aquí, todito comienzan temprano. ¿Ah? Leonel de Elia, comencé temprano. Y esto tiene que ver, fíjense lo que dice Sergio, me sentía solo. Mi papá andaban trabajando, no estaba diciendo nada malo, simplemente me sentía solo. Entonces busco amigos y con los amigos busco un escape. ¿Y cuál es el escape? El alcohol. Vamos a hacer una pequeña pausa, quédese con nosotros y se va a dar cuenta cómo este escape, esta, voy a decir, casi aventura juvenil de Sergio, con esta relación tímida con el alcohol, se puede convertir en un grave problema. Usted si es padre, ponga atención. Y usted si es hijo, que está en una edad temprana, también ponga atención. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Se nos están reportando un abrazo tremendo para Amy, para su esposo Jonás, allá en Panamá, que también nos están viendo, y a todo el grupo de amigos de Panamá. Un saludo cariñoso, especialmente para Julio, para Indiana, para Julio y para Mireya, para Mauricio y para su esposa Jimena, para Guillermo y para Gloria, un grupón bien grande, para Jonás y Amy, un gran saludo
para Roberto y su esposa Daljir, Julio y Alixa. para Julio y para Lixa. Imagínate un grupo bien grande, así que le mando un saludo cariñoso para los amigos de Masaya. Creo que aquí está Cari, ahí está también Catherine, que nos está enviando saludos de Masaya y que ya se están conectando al programa. Una de ellas te dio en el aniversario compartiendo. Y amigos de Estelí que nos están llamando, que nos están escribiendo también, les mandamos saludos. Ok, Sergio, continuamos. Y vos decías, me inicio en los pasos del alcohol. Avancemos. ¿Cómo esto te llega a dañar a vos? Llega así con los amigos. ¿Cómo se desarrolla? Llega con los amigos, ¿verdad? Y de repente, pues tal vez mi mamá comenzó a notar que yo de vez en cuando, una vez al mes, me tomaba mis traguitos. Y entonces una vez, mira, hijo, me dice mi mamá, si vos te vas a tomar tus tragos, vení a echártelos conmigo. Y me sentó en una mesa en un restaurante y me tomé 1 o 2 cervezas esa vez con mi mamá. ¿Y tenías vos qué edad? Tal vez tenía 14, 15 años en ese momento, a lo sumo 16 tal vez. ¿Ya ella sabía que te estabas tomando tus traguitos? ¿O Ya sospechaba? Sospechaba que me estaba tomando mis traguitos, entonces ella vino y pues ella pues en ese momento no conocía de Dios también, ¿verdad? Claro. O sea, conocíamos de Dios en ir a misa los domingos. De una forma tradicional. Y de la son de los forma errores que tradicional uno comete. de que escuchábamos una lectura, tal vez nos llegaba, tal vez no nos llegaba, pero de esa forma muy superficial. Sí, no vivían en comunión con Dios y su palabra. No vivíamos en comunión con Dios con la palabra, porque en mi casa, aunque mi papá sobre todo era practicante, mi papá mi papá no toma alcohol más que una copa de vino, tal vez en una ocasión, por una festividad, por una alegría. En Navidad. Ni siquiera por Navidad, pues. O sea, a veces, digamos, el día que yo me gradué se tomó una copa de vino y una cosa así, pues. Sí. Nunca fue un tomador. Y aunque en mi casa no habían pleitos, digamos, de contienda de gritos y de agresiones físicas o verbales, pero sí eran tácitas. ¿Eran? Tácitas. O sea, era un silencio. Se sabía que la ley del hielo. la ley, o sea, mi mamá por un lado, mi papá para otro. ¿Y quién ejercía autoridad? Mi mamá. Mi mamá era la responsable de la que guiaba todo lo de mi casa. Sí, o sea que si vos tenías un referente de autoridad, no era tu papá. No. Y así llegaste a la adolescencia, a la juventud, llegaste a la universidad con este patrón. Así es. O Y sea, en la universidad también fuiste calmo, Sergio. en la universidad, pues ya cuando yo salgo yo me voy al servicio militar, ¿verdad? Que estando en 4º año de secundaria, ya me toca y me toca aquí en Managua, pues por unas circunstancias, ahí no me llevan a la montaña. Y entonces, pero ahí sigue mi cadena de alcoholismo, porque a mí me daban permiso una vez cada mes o una vez cada 2 meses y ese era 3 días tomando. Ya, o sea, porque ya yo tengo derecho, ¿verdad? Yo paso ahí encerrado. Si tomabas a los 14, a los 15, con tu mamá, a los 16, 17, ya era hombre. Ya era un hombrecito, según yo, además andaba con una... Y ya te metiste más de lleno. Cada vez que yo salía de permiso, digamos, yo era desde viernes que llegaba a la casa hasta domingo en la noche. ¿Y cómo fue tu juventud, Aida, en la universidad? Pues diría que rodeada de amigos, fue una etapa muy bonita, creo la universidad, hoy en día todavía mantenemos pues, me mantengo pues con de los amigos más cercanos que tuve en la universidad. Tranquila, no era ese grado de alcoholismo, sí tomaba. Pues y dentro del mismo grupo también, pues dentro de los mismos amigos y eso, pero no era tan fuerte, pues digamos, en la situación. O sea, que si nos podíamos reunir sin alcohol, pues bien, y si no, pues, y si lo hacíamos, pues bien, pues, o sea. De aprendizaje también en el aspecto porque en la etapa de infancia, pues como nos movieron de diferentes colegios, entonces había como mucho trastorno en el aspecto de esa formación de
durante de la infancia. Además que pues no estábamos constantes en algún colegio. Entonces ya al llegar a la universidad fue como, pues sentí pues un ambiente en que crecí, digamos, en la parte tanto educativa como en el círculo de amistades también. ¿Y cómo conoces a Sergio? ¿Cómo Bueno. se conocen? Bueno, cuando yo regreso del servicio militar, entonces yo estoy digamos, yo contento, ¿verdad? Porque ya no estoy con esa atadura para mí, con esa, que de verdad yo fui porque tenía que ir, Sí. porque era una ley obligatoria. Y fui porque yo sabía que necesitaba estudiar, no podía estudiar si no iba, si no cumplía con ese requisito, no podía graduarme en una universidad. Entonces, pero cuando regreso, entonces yo comienzo a salir a las fiestas, a las discotecas y a todo. Cuando yo, de una de esas salidas, yo me voy a una discoteca y entonces miro a una muchacha muy guapa y la saludo, porque yo conocía a la hermana de ella, a la hermana mayor de ella. Y entonces la saludo y digo, me contestan el saludo, pues está bien, pero hasta ahí llego. Resulta que esa noche una muchacha que andaba ahí se le declaró a mi hermano mayor en público, porque la muchacha andaba con sus tragos, ¿verdad? Entonces ella espontáneamente se le declaró a mi hermano mayor. Después, para ser un poco más breve, esa muchacha comenzó a llamar a la casa y como mi hermano nunca estaba, yo contestaba el teléfono. Y ella me dijo que yo tenía una linda enamorada. Y me invitó a que la fuera a conocer. Entonces un día la fui a conocer. Resulta que... ¿En serio? Así, Ibas así. enamorada de ella. Era enamorada. Ajá, Me llamaba la atención porque Sergio, yo lo había conocido de chiquito porque llegaba a la casa de los Matus. de los compadres, así es. De los padrinos de una hermana de ella. Sí, y entonces era un chavalo súper popular. Además que, o sea, como ya él andaba en fiestas y todo, yo estaba más chiquita y entonces, wow, decía. Entonces... pero yo creo que era más broma de la amiga que era enamorada de mí. Pero sí, No, se le mandó el mensaje, era cierto. O sea, sentía, pues, o sea, me gustaba en el aspecto de que yo decía, wow, qué popular. Decía, y te llamaba la atención. Me llamaba la atención, sí. ¿Y se conocieron? ¿Y cómo fue el noviazgo? Bueno, el noviazgo comenzó, digamos, podríamos decir que bonito. ¿Ah? Bonito. Bonito. ¿Qué significa bonito? Bonito significa que... Aquí vino una pareja medio bonito, se la conocía, a los 45 minutos tenía relaciones sexuales con ella. No. Y fue una cosa maravillosa, de verdad que ese no dio un compañero. En la misma noche que salieron, tuvimos relaciones sexuales, don Luis, y me dice, para mí fue lindísimo, claro, No. era amigo con derecho. En tu caso, me quiero referir más bien, para ir entrando ya a la parte matrimonial, ¿cómo fue la relación? Es decir, que ¿te gustó la figura de Aida? ¿La fuiste conociendo? Mi primera expresión cuando yo vi a Aida fue, ¿y dónde se me había escondido esta muchacha tan bella? Tan bella. Cupido, digo. O sea, Te flechó. totalmente. Me acuerdo que cómo andaba vestida y todo. Ajá. A ver, desarrollate porque yo quiero después ver el corazón de Aida porque dijo, esto me sirvió, este ejemplo de mi papá y mi mamá me sirvió para desarrollarlo yo en el noviazgo. Bueno, pero resulta que, o sea, bonito dije porque comenzó bonito, pues, o sea, a mí me gustaba mucho. Ella pues estaba dispuesta, digamos, yo estaba, como yo le llevo 4 años a ella, yo quería avanzar un poquito más rápido todas las cosas, pero ella no, firme en sus valores y en sus principios, ¿verdad? Íbamos, digamos, nos comunicábamos, nos llamábamos todos los días, esa etapa de bonito, ¿verdad? Pero desafortunadamente yo comencé a seguir a mi vida, pues normal, como yo la sentía que era sana, como yo sentía que era algo normal. Sí. Tomaba cada vez que salíamos, o sea, después si ella no quería ir a una fiesta yo me iba y ella no tenía, de la mechita corta, ¿verdad? No tenía esa tolerancia.
Y entonces, como me comenzaba a reclamar, después entonces yo comienzo a mentir. A mentir. A mentirle, o sea, Entonces ya hay tres gente que voy descubriendo. Primero, el alcohol ya se empieza a manifestar más fuertemente. Segundo, vienen los reclamos. Para evitar los reclamos, vos, en lugar de cambiar tu estilo de vida, lo que haces es que agregás otro adversario, la mentira. Así es. Eso, sin lugar a dudas, te socava en la confianza. ¿Cómo reaccionas vos? Con ira, con mucho enojo y además dolor. Entonces, viendo el patrón por el cual venía desde pequeña, o sea, cuando mi papá llegaba a la casa y llegaba, digamos, después de haber estado en sus vagancias, pues, y entonces mi mamá no le abría la puerta de la manera más cordial, así es, sino que era con un zapato o con lo que tuviera en la mano, y si no, y ahí mirábamos correr a mi papá. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Cuando Sergio venía y me daba cuenta que había andado tomando con los amigos o que se había ido con alguna muchacha a una disco o algo, entonces ahí salía la Aida Gutiérrez a venir con ira. Hasta ahí ustedes no han tenido relaciones sexuales. No. No. Fíjate. Y me maltrataba Era novia. físicamente. Era novia. Era novia. Y vos Era lo novia. sopapeaba. Sí, Y vos te dejaba. sí. Y mi suegra incluso, o sea, en una ocasión hice lo mismo de cortar las camisas y mi suegra después tuvo que surcirle porque le había dejado sin ropa. Es que esto es interesante porque ahí nosotros decimos, ustedes lo saben bien, de los hogares que venimos, Marcámoslo. de los hogares que venimos, marcan los hogares en los que vivimos. Porque traemos patrones, traemos hábitos, traemos experiencia, heridas. No somos una página en blanco, como hablábamos ayer en la reunión que estuvimos, ¿verdad? Mando un saludo a todos los amigos de la iglesia Gabaón, donde nos recibieron. Tuvimos una experiencia muy bonita con ellos anoche, ¿verdad? Ustedes fueron parte. Preciosa, igual que hermosa. Rodolfo y otros 6 parejas más, lindísimos, ¿no? Entonces, no somos una página en blanco. Venimos con esos dolores. Ahora, vos acostumbrado a tener un referente autoridad femenino, ¿vos cómo reaccionabas? O sea, yo, digamos, no lo miraba como normal, digamos, ya la agresión física, Sí. porque yo no estaba acostumbrado a agresiones físicas ni verbales, Claro. y menos con insultos, tampoco, pues no. Sí. O sea, no era normal en mí, pero, digamos, yo sentía como que, bueno, si hice algo malo, pues tal vez me lo merezco, ¿verdad? Por un lado. Y segundo, pues yo estaba y estoy enamorado, pues estaba enamorado. Digamos, Y eso entonces, lo justificaba. Y entonces yo de esa manera lo justificaba. Ahora, Sergio, por razones de tiempo, digamos, abrevio esto, pero lo proyecto. Sí. Porque decir, alcohol, ira, agresiones físicas y verbales, voy a usar tus palabras, insultos, ¿verdad? Pero además de eso, mentira. Ella dice, se fue con una muchacha, es decir, ya hay también otras personas rondando en una relación de noviazgo. Se casan en estas circunstancias. Nos casamos así en esas circunstancias. Nosotros el noviazgo fue de 15 años. O sea, yo tenía 15 años cuando Cuando a mí me dicen 15 años, yo digo, ¿y pero qué es lo que hacen 15 años? Ahora, en esos 15 años no tuvieron Pelear. relaciones. Sí, a los 5 años. como a los 5 los años de 20, tener noviazgo, Sí. la primera vez. Sí, a los 5 años. Ajá. Y ya comenzaron una relación de fornicación. De fornicación. Así. Otro pecado gravísimo. Sí, Así es. Y pasan 10 años en ese plan sí. y se ¿Qué casan. pasa en esos 10 años de esa relación así, Aida? Bueno, siempre estábamos con las situaciones de que los pleitos, la infidelidad, estaba presente el alcoholismo, las agresiones de parte mía eran constantes y las ofensas siempre ante Sergio. Y terminábamos y regresábamos. Y así estaba. No hay niños de por medio. No, No. no. Y esta temática, vos como hombre, ¿qué pasaba en vos, Sergio? Yo, como le mencioné anteriormente, o sea, yo en el momento, pues yo decía, y las discusiones, yo lo que decía, pues, lo que pasa es que estás loca. ¿Cómo lo resolvías? No se resolvía. O sea, se resolvía muy superficialmente, o sea, porque la verdad es que fue un círculo que... A ver, me decís, no se resolvían. Y eso se fue acumulando. Sí.
Y con eso se fueron al matrimonio. Y con eso. ¿Qué pasó en el matrimonio? Solo nos unimos civilmente porque hablé con mis padres y a mi mamá pues principalmente le dije no me podía casar, no me puedo casar por la iglesia porque no puedo llegar a decirle al Señor y cuando me pregunte el sacerdote lo va a cuidar, lo va a respetar, le va a ser fiel, le va aquí y yo decía no. A ver, quiero que me volvas a... Quiero que Ya me ibas volvas- preparada en Espera, quiero eso, que me- ¿eh? Esta es tu cámara. Quiero que me volvas a repetir esto, porque mira, Sí. se ha abaratado, se ha menospreciado, se ha ninguneado, se ha basureado el pacto entre un hombre y una mujer. Si yo te prometo, no vale nada. Yo te voy a cuidar en las buenas y en las malas, no vale nada. Yo te prometo ser fiel, no sirve para nada. Eso es del diente al labio. Ahora, vos vas a casarte y decir, espera, yo no me voy a casar eclesiástico, no me voy a casar por la iglesia, sea evangélico o católica, ¿verdad? Sí. No me voy a casar porque yo no quiero decirle te voy a cuidar, te voy a proteger, Sí. voy a estar con vos en las buenas y las malas y te voy a ser fiel. Yo no quiero eso. Ahora, vos no lo sabías, Sergio. No. En ese Entonces, momento no. vos llegas además con otro enemigo, pues la máscara, el irrespeto, la violencia, todo esto, y se casan. Sí. ¿Cómo se proyecta eso en el matrimonio? ¿Cómo es el matrimonio? El matrimonio sigue en las mismas que fue el noviazgo y acrecentándose porque, pues, es más, pues el matrimonio comienza en mi casa, ella en su casa y yo en la mía. Nos casamos, pues nos unimos civilmente y yo me quedé todavía en la casa de mis padres y él se fue a la casa de su mamá. O sea que esto graficaba cómo es que estaban ustedes emocionalmente también y Sí. espiritualmente, Sí. principalmente, ¿no? Separados. Y de alguna forma yo decía, bueno, ya te había tenido relaciones sexuales con él, entonces me tengo que casar con él, porque mi mamá decía, bueno, yo me casé virgen y entonces ustedes también, y así de esa forma, pues entonces también lo tenía pensado, que si había tenido relaciones con él me tenía que casar. Y en ese momento, o sea, cuando ya a los 30 años, que digo, bueno, nos vamos a casar, le digo a Sergio un día, y en ese momento le dije a toda la familia, y empezamos a buscar, pues, qué era lo que nos íbamos O sea, a poner. a y tu hermano hacer. se le declaró y vos le dijiste, nos vamos a casar. O ¿Vos tomaste la decisión? Ella me comunicó creo que un martes y nos casamos un sábado. Obediente vos. Eso sí. Obediente. Ok. Fíjense cómo es esta pareja. Va bonito, alegre, empezamos bien, enamorado. Sergio dice casi flechado, Aida admirando a su esposo. Quédese con nosotros. Ya volvemos, hacemos una pausa breve para que vea el desarrollo y el desenlace de este testimonio. Bueno, gracias por continuar con nosotros, amigos. Aquí usted está oyendo este testimonio, ¿verdad?, de Sergio y de Aida. Y ellos decían ya la violencia, la agresión, el irrespeto. Y nos casamos y empezamos mal, porque primero fornicamos, después nos casamos. Y cuando nos casamos, en lugar de estar juntos, cada quien para su casa. Y comienza esta relación, y dice Sergio, lo que se vivió en el noviazgo, se vive en el matrimonio, pero se acrecenta. ¿Qué significa eso? Se acrecenta. Bueno, después de estar unos meses, 2 o 3 meses, no puedo con certeza recordar cuánto, separados en la casa de mamá y papá cada quien, conseguimos un apartamento y decidimos ir a rentar y comenzar el matrimonio como debe ser, pues en una casa. Sin embargo, pues entonces los problemas de alcohol, de mentiras y de traiciones, de infidelidad de mi parte, se presentaron más, ¿cómo se dice? Se destapó, ¿verdad? Se hicieron abiertos ya. Entonces, no, tal vez Aida salió embarazada y entonces tuvo un embarazo que estábamos muy felices por la venida de un hijo, aún en esas circunstancias ignorantes totalmente. Entonces Aida tiene un embarazo y resulta que el embarazo era de mucho cuidado, un embarazo riesgoso. Y entonces a las 2 semanas de saber que estábamos embarazados, pues la doctora, hay que llevarla de emergencia a Aida, esto lo puede relatar mejor ella pero se declara un embarazo ectópico. Se declara un embarazo ectópico y bueno, me operan, ya no había bebé
Y sucede que me decía ella, las trompas de falopio se inflaman y te tuve que cortar la trompa de falopio, o sea, se inflamó ese, y esto es producto de afectaciones, de alguna infección que te pudo tal vez con tu esposo, ha tenido relaciones con otras personas. Entonces fue cuando yo vine y hablé con Sergio y él confesó pues que ha tenido relaciones con otras mujeres, y entonces ahí es donde decido pues que nos vamos a separar. Nos separamos, pero realmente seguíamos siempre conectados, y ya luego vino pues una situación bastante fuerte, porque me llevó a mí a serle infiel a él, a decir, o sea, el dolor y lo que yo estaba sufriendo, quería que él también lo sintiera. Habla un poquito de esto, Aida, porque Sergio dice, comenzó con más frecuencia a presentarse el alcohol, el abandono, el adulterio. Y en medio de eso, pienso que fue una puñalada tremenda que te digan, esto puede ser también producto de alguna infección de transmisión sexual por tu marido. Y viene tu marido y te confiesa y te confirma si he estado con otro. Por tanto, vos das como por cierta esta posibilidad. Y vos decís, este dolor me lleva al adulterio. Pero ¿qué había en tu corazón después del adulterio? Fue espantoso porque sentía que había irrespetado mi cuerpo, que había ensuciado mi cuerpo. Fue una cosa, y que no había calmado la tristeza ni había calmado el dolor. Muy por el contrario, había golpeado más fuerte todavía mi corazón con lo que había hecho, y sintiéndome arrepentida totalmente de no haber logrado lo que yo supuestamente creía que era bajar ese dolor. Muy por el contrario, lo potencié todavía más, y de esa forma, o sea, todavía después regresamos y fue peor la situación. Caos. Ahí comenzó nos estábamos destruyendo totalmente el uno al otro. Sí. Aún así, después que seguimos... o sea, pues hubo un lapso como de 3, 4 meses que estuvimos separados. Sí. Obviamente yo estuve en una depresión profunda, con una botella de whisky todos los días en mi cama, en mi casa. Solo iba a trabajar por trabajar, pero después apenas llegaba a mi cuarto, solo me encerraba en mi cuarto con una botella de whisky a tomarme la botella de whisky. ¿Y qué pensabas? Sí. Me sentía desbaratado, deshecho, porque estaba sin Aida, ¿verdad? Y eso fue antes de que, pues, eso fue el embarazo ectópico, antes de que nacieran nuestros hijos. Pero entonces ya era una situación ahí en medio de todas nuestras necesidades de afecto, ¿verdad? Yo la sigo buscando y la sigo buscando y la sigo buscando hasta que logro que nos encontremos nuevamente y volvamos a empezar, pero sin Dios en el corazón. Este es el punto. Sin Dios en el corazón, y solo termino rapidito, Luis, porque sin Dios en el corazón seguíamos en los mismos patrones. Sí, sí. Y nacen nuestros hijos y comenzamos a afectar directamente a nuestros hijos de nuestro comportamiento. Nosotros nos íbamos a fiesta cuando andábamos de buenas y regresábamos a las 4 de la mañana bien maiceados los dos. Me acuerdo que una vez veníamos, producto de que no nos teníamos confianza, yo perdí a partir de ese momento todo derecho. No podía ni hablar, porque no tenía derecho a nada, absolutamente nada. Sin embargo, aún así, digamos, construimos nuestra casa. Nuestro hijo, cuando construimos nuestra casa, lo único que yo dije, Aida, hagámosla alta. Y en eso, pues, ella dijo que sí. Pero totalmente esa etapa de nuestra vida fue... Era anulado, Sergio, totalmente. Por una parte anulado, pero por otra parte siempre en contienda, siempre faltándonos el respeto, siempre
irascible. Yo iba, o sea, una vez viajo a Colombia y entonces cuando regreso del avión, ella con Sergio Andrés de 4 o 5 años me llega a traer al aeropuerto y entonces yo contento de verlo y entonces me había pedido que le trajera una cámara fotográfica. Entonces cuando le entrego la cámara y yo me monto a la camioneta y voy en la parte de adelante y me volteo así para atrás a ver a los niños, al niño pues, y a ella. Y lo que me encuentro fue con la cámara en el ojo. Lo golpeé con la cámara. Entonces, así de destructiva era nuestra relación ya con nuestros 2 hijos. Con este resumen que vos haces, Sergio, que con solo verte la cara hace el dolor que te produjo y todavía puede ser que te produzca todavía un impacto. Aida, ¿así llegan ustedes al encuentro? Así llegamos al encuentro y cuando nos dicen, miren, hay un ministerio que realiza encuentros para pareja. Antes visitamos, sí, psicólogos, psiquiatras, sí. Y Aida llegó de la psiquiatra y le dijo a la psiquiatra antes de que yo llegara, lo único que yo quiero es que me quite de mi vida a este hombre. No quiero sentir nada por él. Y así fue. O sea, estaba de lo más que me valía y me importaba. O sea, no daba nada por Sergio. Y cuando llegamos al encuentro, pues tomamos la decisión, pues vamos a ver qué pasa, porque realmente era una destrucción y no solo estábamos sufriendo nosotros, sino que ya estaban sufriendo Sergio Andrés y Sebastián, que ya estaban pues... Y ni eso te conmovía para cambiar, Aida. Y ni eso me conmovía. Pero yo miro que vos sos una mujer bien sensible, Aida. ¿Y qué había pasado en ese momento? Había tanta dureza en mi corazón que no quería permitir, o sea, digamos, un espacio de entendimiento con Sergio. Era el dolor y la ira que me consumían y no me Pero dejaban vos habías amar. adulterado, ¿y por qué no había entonces un poquito de compasión hacia él y de perdón? Sergio continuaba después. Sergio continuaba, entonces iba como llenándose aquel y mientras tanto mi tanque emocional estaba totalmente vacío, no teníamos ningún tipo de comunicación, ningún tipo de relación, solo nos uníamos, digamos, en los momentos de fiestas o algo, nuestros amigos conocían de nuestras situaciones y ya sabían, digamos, cuando estábamos de pleito y así fuimos, y así llegamos al encuentro. ¿Y qué pasó en el encuentro, Aida? Fue algo maravilloso. Fue algo precioso porque la vivencia que tuvimos y con todas las experiencias, empezarnos a quitar las máscaras, empezar a descubrir dónde estaban esos cuellos de botella que nos estaban deteniendo para que no nos pudiéramos amar, para que no nos pudiéramos comunicar. Yo le pedí al Señor que me sanara el corazón y en ese momento le dije, al ver los testimonios y cuando escuchábamos los testimonios, decía, Señor, yo te pido perdón por todo yo lo que he hecho y por lo que le he hecho a Sergio, porque lo que han vivido otras parejas no se compara con lo que me ha pasado. ¿Vos le confesaste todo a Sergio? Ya, de hecho, ya iba, o sea, yo ya le había dicho absolutamente todo a Sergio porque mi idea era hacer las cosas y decírselas para lastimarlo. Entonces, cuando llegamos al encuentro pero Sergio no creía, entonces fue confirmarle, digamos, cada cosa. O sea, que eso lo había dicho. Así es, cada pensamiento, cada acción, cada cosa que hacía era confirmarle y pedirle, sí, perdón. Ahora no era con lastimarlo, para dañarlo. Ahora era para decirle perdón. Sergio, ¿y cómo recibís vos perdón? Eso, ¿qué pasa, Sergio, cuando ella te confiesa y te pide perdón? Al principio ella me decía, mira, yo voy a andar con fulano de tal. Pero yo nunca le creí. Jamás le creí porque simplemente no cabía en mi mente, en mi corazón, que ella pudiera hacer algo parecido. O sea, y no es porque yo no lo mereciera, ¿verdad? Sino porque ella tiene sus valores y sus principios bien formados. Entonces, no por no merecerlo es que no le creía, sino por ella, por su comportamiento. Cuando finalmente sé que es verdad, me sentí totalmente destrozado. Totalmente. O sea, se me pasaron, o sea, me sentí burlado, me sentí humillado, pisoteado. Sí. O sea, todas las cosas que yo en determinado momento, yo digo, yo soy responsable
de las cosas que, digamos, de las reacciones de ella. Porque yo era el causante de sus reacciones. Pero cuando me di cuenta de eso me sentí más humillado porque yo, aunque había hecho cosas, pues también las había soportado en ese sentir de que yo las había causado. Pero no estaba preparado en ningún momento para eso. ¿Y qué decisiones tomaron allí? El encuentro fue, yo después que invité a un amigo le dije, mira, es la cosa más maravillosa que hay en la tierra. No habíamos pasado un fin de semana en paz desde que nosotros empezamos a jalar, pues desde toda la etapa de la jalencia y el matrimonio. Y lo que pasó fue liberación. Liberación gracias al Señor. Él me sanó de mis heridas, del dolor que sentía. Pude sentir paz, alivio. Ya no tenía esa carga porque le dije al Señor, te abro mi corazón para que lo sané, y saliendo del encuentro yo había perdonado ya a Sergio, e incluso con las personas que le habían dado también decía, Señor, si me las pones enfrente las voy a abrazar y a pedirles perdón también por el daño que sufrieron de haber sido también usadas. Entonces, y eso me hizo tener ya otro matrimonio, o sea, poder amarlo tranquilamente, poder darme sin miedo. Se presentaron los momentos, claro, como de adversión, como de querer regresar, y decías, no, Señor, si ya me sacaste de esto, no voy a regresar, no, y empezar a recuperar también esa confianza, y Sergio también empezó a trabajar para que, y cuando se daban aquellas situaciones de querer husmear o algo, entonces ya te pido perdón por lo que te hice, y eso me generaba alivio y tranquilidad, y continuamos. ¿Y vos qué decisión fue retomaste, Darío? Bueno, yo decidí no volver a ser infiel con mi esposa. Decidí no mentir. Decidí, digamos, la parte que más me ha costado, me costó fue el alcohol. Digamos que no fue una decisión Radical. así radical de un día para otro, pero sí fue paulatina, o sea, y decidí conocer de verdad a Jesucristo. O sea, porque Él es la única, no existe nada en el mundo que no pueda sanar. Él, con su infinita misericordia que nos tiene, porque aunque nosotros somos fallados, somos de carne, el mismo apóstol Pablo dice que maldita carne que aún queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Entonces sé que somos fallados, mi esposa tiene defectos, yo tengo defectos, pero la misericordia de Dios que tuvo por nosotros en la cruz y la sangre derramada, que no sea en vano, ¿verdad? Y que siendo más compasivos y más amorosos, pues es que vemos, y conociendo al Señor es que podemos ganar cualquier batalla. Y ahorita que miré llorar a Sergio, Aida, ¿qué sentías en tu corazón? Llorar de gozo, yo, pues, y de saber de que, pues, siento, digamos, gracias, Señor, por habernos sacado de donde estábamos. Gracias por su infinita misericordia, y por supuesto su amor, y por tenernos siempre ahí presentes, ayudándonos. Siento que nos dio una nueva vida, que reconstruyó nuestro matrimonio, que está ahí para seguir constante en la lucha. Sé que hay momentos, digamos, en los que la altivez, la soberbia, el orgullo me estaban gobernando, y todo eso disponer también y ponérselo en las manos al Señor para que fuera Él el que hiciera los cambios. Hay una palabra que siempre me llena, me llega y me orienta, de que el Señor me dice, no permito que la mujer enseñe al marido y que la mujer aprenda en paz, o sea, para calmarme siempre en aquel momento de que es mi esposo el que toma el liderazgo en el hogar.
y que yo debo de ser esa ayuda idónea presente siempre y no ser piedra de tropiezo, muy por el contrario. Hemos visto bendición, crecimiento en la familia, bienestar en nuestros hijos, hemos visto también y esa paz de cuando llegamos de la calle y poder decir qué rico llegar a la casa y sentir ese alivio, sentir ese ambiente que nos acoge, que tenemos una casa donde convivimos en armonía, darle gracias al Señor. Mira, estamos en tiempo, pero quisiera hacerle una pregunta. ¿Valió la pena, Sergio, todo este proceso de dolor por el que pasaste y por lo que estás viviendo ahora? ¿Valió la pena? Al 1000 por 1. O sea, conocer a Jesucristo o entender y accionar como Él quiere que funcionemos. Y si un hombre estuviera ahorita, Sergio, en un problema, en un grave dilema, perdono o no perdono a mi esposa, en una circunstancia como esa, la esposa le fue infiel, ¿vos qué le dirías? Que la perdone. El perdón es sanidad. El perdón es liberación. Es liberación. El perdón, de Dios es un mandato. Si no le queremos obedecer a Dios, entonces ahí estamos mal. Aida, y si vos le pudieras decir algo a una mujer brevemente que está herida, lastimada, que también ha sido infiel, porque vos tuviste que confesar esto, y que no quiere dar un paso para darle lugar a tu esposo, ¿qué le diría? Que por nuestra conducta nuestro esposo puede ser ganado, es ganado, que por nuestra conducta también vamos a ayudarles a ellos a salir también y entender que estamos en esta lucha espiritual y que tenemos que estar prestas a despojarnos de todo el mal sentimiento que podamos tener, llenarnos del amor del Señor y ayudarles a nuestros esposos a salir adelante. Yo le ayudé también a él con lo del problema de alcoholismo, porque cuando él decidió que iba a dejar de tomar, yo decía que deje de tomar él, pero yo no voy a dejar mi copita de vino ni mi champán, no, ¿por qué? Si yo no tengo problema. Y ahí me di cuenta que yo también tenía un problema y que estaba siendo egoísta. Por lo tanto, disponernos también a despojarnos de todo aquello que creemos que lo estamos haciendo bien, pero no lo estamos haciendo bien, de examinarnos, de hacernos una introspección y valorar realmente cómo estamos actuando y si estamos siendo esa ayuda idónea para nuestros esposos. Amor. Que Dios los bendiga. Yo tengo mucho cariño, mucho aprecio por ustedes. Les hemos dado seguimiento de cerca, los hemos acompañado en encuentros también y nos han acompañado, han estado en nuestros grupos de oración y ha sido hermoso irlos conociendo de cerca. Estamos frente a un milagro, es algo sobrenatural. Ustedes escucharon 15 años de noviazgo, cómo se fueron encontrando ellos y cómo se fueron destruyendo. Nosotros decimos en Unidos por Siempre que el matrimonio se destruye con pequeños detalles, pero también el matrimonio se construye con estos pequeños detalles cuando abrís la puerta. ¿Qué dijo Sergio, psicólogo, psiquiatra? ¿Por dónde no fuimos a buscar apoyo y no lo encontramos? Pero había una puerta y esa es la única que no nos defrauda, que es Cristo Jesús. Hoy usted puede tomar la decisión. ¿Vieron el matrimonio? Y parecía que todo estaba bien, decía Sergio, 15 años cohabitando. Y así durante su matrimonio de igual manera. Entonces, hoy usted puede ser la excepción ahí en su familia. Usted puede cambiar en el nombre de Jesús si abre su corazón. Bueno, creo que la clave la dio al final Sergio. Dijo, nosotros nos volvimos a juntar y quisimos volver a recomponer las cosas, pero sin Dios no podemos. El Salmo 127 lo dice. Si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los edificadores. Si Dios, Él toma el protagonismo. Si usted no le da el protagonismo a Dios en su corazón, en su matrimonio, en su familia, por mucho que se esfuerce, no va a edificar su casa. Ahí dijo, dejémonos llenar del amor de Dios. Y parafraseó lo que está en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1, cuando dice que las esposas, por su conducta casta, reverente, llena de respeto hacia sus esposos, aún los que no creen en la palabra van a ser conquistados por ese ejemplo, por ese testimonio de la esposa. Y es lo que hace una mujer sabia, que edifica su casa. Yo le pido a usted, amigo, que está ahí en su casa, a usted, señora, que nos está viendo, no sé qué crisis podrá tener, pero ya oyeron a ellos. Adulterio, golpes, irrespeto, maltrato físico, verbal, emocional, intentos de querer de resolver las cosas con psiquiatras y psicólogos. No pudieron. Le dieron una oportunidad al que cambia la historia de la humanidad,
en la historia de ellos, la nuestra y la suya, a Jesús de Nazaret. Si usted hace eso hoy, seguramente también va a ocurrir lo mismo. Yo le invito a que ore conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy te pido perdón por todos mis pecados, por querer intentar solo construir una familia, por todas las veces que he traicionado a mi cónyuge, por el irrespeto y cualquier daño que haya traído a mi casa. Te pido perdón. Libérame, Señor, en el nombre de Jesús, de toda adicción, del rencor, del resentimiento, de la desconfianza, del adulterio, del alcoholismo, de la lujuria. Libérame, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón y te recibo, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador, como mi Dios y mi restaurador. Y te ruego, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amigos. Amén.